Bienvenidos a Oraciones con Propósito. Soy Gabriel. El Salmo 91. Probablemente lo has escuchado cientos de veces. Tal vez lo has recitado en momentos de miedo, de crisis, de desesperación. Pero ¿te has preguntado, ¿estoy usando este salmo correctamente? ¿Estoy accediendo a todo su poder? ¿O simplemente lo estoy repitiendo como una rutina sin realmente entender lo que estoy declarando? Hoy tengo conmigo al doctor Marcos Reyes, teólogo con más de 20 años estudiando los salmos en sus idiomas originales, empresario y exitoso. El doctor Reyes no solo estudia este salmo, lo vive, lo aplica, y los resultados en su vida son la prueba de que hay un poder en este texto que la mayoría de las personas nunca ha activado completamente. Hoy te va a mostrar exactamente cómo hacerlo. Doctor Reyes, bienvenido. Gracias, Gabriel. Es un honor estar aquí. Déjame comenzar diciéndote algo que probablemente nadie te ha dicho sobre el Salmo 91. Este no es simplemente un salmo de protección, es un contrato espiritual. Es un acuerdo entre el ser humano y Dios que cuando se activa correctamente crea una cobertura sobrenatural sobre cada área de tu vida. No solo protección física, sino protección financiera, protección emocional, protección relacional, una cobertura total. Y el problema es que la mayoría de las personas lo recita, pero nunca lo activa. Hay una diferencia enorme entre recitar y activar. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Explícame esa diferencia, porque creo que mucha gente que está escuchando esto lo ha recitado toda su vida y no entiende por qué no está viendo resultados. Exacto, y esta es la pregunta más importante que podemos hacernos. Cuando recitas el Salmo 91, lo estás usando como una oración de petición. Estás diciéndole a Dios, por favor protégeme, por favor ayúdame, por favor dame abundancia. Es una posición de súplica, de mendigo espiritual, si me permites la expresión. Pero cuando activas el Salmo 91, lo estás usando como una declaración de posesión. Estás diciendo, yo soy el que habita al abrigo del Altísimo. Yo soy el que mora bajo la sombra del Omnipotente. No estoy pidiendo entrar ahí, estoy declarando que ya estoy ahí. ¿Ves la diferencia? En un caso estás afuera, rogando que te dejen entrar. En el otro estás adentro, declarando que ya perteneces a ese lugar. Y Gabriel, el Salmo mismo comienza con esa declaración. El que habita al abrigo del Altísimo. No el que ruega para habitar ahí, el que habita, presente, ahora mismo. Es una declaración de identidad. Entonces, cuando dices activar el Salmo, ¿qué significa exactamente en términos prácticos? Significa hacer tres cosas que la mayoría de las personas nunca hace. Primero, leerlo en primera persona y en tiempo presente. No el que habita en tercera persona, como si fuera alguien más, sino yo habito al abrigo del Altísimo. Yo moro bajo la sombra del Omnipotente. No estoy pidiendo entrar ahí, estoy declarando que ya estoy ahí. ¿Ves la diferencia? En un caso estás afuera, rogando que te dejen entrar. En el otro estás adentro, declarando que ya perteneces a ese lugar. Y Gabriel, el Salmo mismo comienza con esa declaración. El que habita al abrigo del Altísimo. No el que ruega para habitar ahí, el que habita, presente, ahora mismo. Es una declaración de identidad. Entonces, cuando dices activar el Salmo, ¿qué significa exactamente en términos prácticos? Significa hacer tres cosas que la mayoría de las personas nunca hace. Primero, leerlo en primera persona y en tiempo presente. No el que habita en tercera persona, como si fuera alguien más, sino yo habito al abrigo del Altísimo. Yo moro bajo la sombra del Omnipotente. No estoy pidiendo entrar ahí, estoy declarando que ya estoy ahí. ¿Ves la diferencia? En un caso estás afuera, rogando que te dejen entrar. En el otro estás adentro, declarando que ya perteneces a ese lugar. Y Gabriel, el Salmo mismo comienza con esa declaración. El que habita al abrigo del Altísimo. No el que ruega para habitar ahí, el que habita, presente, ahora mismo. Es una declaración de identidad. Entonces, cuando dices activar el Salmo, ¿qué significa exactamente en términos prácticos?
Significa meditar en cada versículo y leerlo en primera persona, y hacerlo con gratitud en lugar de desesperación. Aquí está el error más común. Las personas recitan el Salmo 91 cuando están aterradas, cuando están desesperadas, cuando la crisis ya los aplastó, y lo hacen desde el miedo. Pero el Salmo no fue diseñado para activarse desde el miedo, fue diseñado para activarse desde la fe, desde la confianza, desde la gratitud. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. No lo digo aterrado, lo digo confiado. Eso cambia todo, porque la mayoría de nosotros lo recitamos precisamente en los momentos de más pánico. Exactamente. Y cuando lo recitas desde el pánico, tu vibración espiritual, tu estado de fe, está en el nivel más bajo, y Dios responde a la fe, no al pánico. El Salmo mismo lo dice en los versículos 14 al 16, los versículos finales donde Dios habla directamente. Dice, «Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su amor, no su desesperación, no su miedo, su amor, su confianza, su fe». Hablemos específicamente de abundancia financiera, porque el Salmo 91 generalmente se asocia con protección, pero tú en tu libro hablas de cómo lo usaste para transformar tu situación financiera. Cuéntame eso. Esta es la parte que más me apasiona compartir porque fue mi experiencia personal más transformadora. Hace 15 años, yo era un teólogo con todas mis credenciales académicas, pero financieramente estaba destruido. Tenía deudas de más de $100,000. Mi negocio estaba quebrado y estaba a punto de declarar bancarrota. Y siendo honesto contigo, sentía una vergüenza terrible. Porque ¿cómo puede un hombre que estudia la palabra de Dios profesionalmente estar en esta situación? Debería saber mejor que nadie cómo activar las promesas de Dios. Y fue en ese momento de crisis absoluta cuando Dios me llevó al Salmo 91 de una manera diferente, no como teólogo estudiando el texto, sino como un hombre desesperado buscando una promesa que realmente funcionara. ¿Qué fue diferente esa vez? ¿Qué viste en el Salmo que no habías visto antes? Vi el versículo 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La palabra saciaré en el hebreo original es sabá, que significa literalmente llenar hasta que no pueda recibir más. No es simplemente dar suficiente, es llenar completamente, hasta el borde y más. Y entonces me pregunté, si Dios dice que me va a llenar hasta que no pueda recibir más, ¿por qué estoy en escasez? Y la respuesta llegó inmediatamente, porque yo no estaba habitando al abrigo del Altísimo, estaba habitando en mis deudas, en mis miedos, en mis proyecciones negativas. Mi mente estaba constantemente en lo que debía, en lo que faltaba, en lo que podría perder. Y donde está tu mente, ahí está tu habitación espiritual. Entonces, ¿cómo cambiaste eso? Tomé una decisión radical. Decidí que durante 40 días, sin importar lo que pasara externamente, iba a habitar mentalmente al abrigo del Altísimo, lo que significa que cada mañana, antes de revisar mis deudas, antes de contestar el teléfono, antes de cualquier cosa, pasaba 30 minutos declarando el Salmo 91 en primera persona y en tiempo presente. Yo habito al abrigo del Altísimo. Yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Yo digo a Jehová, mi esperanza y mi castillo eres tú. En ti confío. Y mientras lo declaraba, me visualizaba realmente ahí, bajo esa sombra, bajo esa protección, rodeado de esa provisión. No en mis deudas, en la presencia de Dios. ¿Y qué pasó durante esos 40 días? Los primeros 10 días nada cambió externamente. Mis deudas seguían siendo las mismas, mi negocio seguía igual. Pero algo cambió internamente que fue mucho más importante. Mi paz regresó. Esa ansiedad constante, esa presión en el pecho que sentía todos los días, comenzó a disiparse. Y con la paz llegó la claridad mental. Día 12, tuve una idea de negocio que nunca había considerado, completamente diferente a lo que había intentado antes. Día 15, llamé a 3 personas para compartirles esa idea. 2 dijeron que no, 1 dijo sí. Esa persona se convirtió en mi socio de negocios. Mes 3, nuestra primera venta grande. Mes 6, habíamos generado suficiente para pagar el 40% de mis deudas. Mes 18,
Estaba completamente libre de deudas y con un negocio que generaba más de lo que había ganado en los 5 años anteriores combinados. ¿Todo eso comenzó con 40 días declarando el Salmo 91? Con 40 días cambiando dónde habitaba mentalmente. El Salmo fue el vehículo, la fe genuina fue el combustible, y la acción que tomé fue el resultado natural de tener paz y claridad en lugar de pánico y confusión. Porque aquí está algo que muy pocos entienden. La abundancia no llega a una mente caótica, la abundancia llega a una mente en paz. Y el Salmo 91, cuando se activa correctamente, es la herramienta más poderosa que existe para llevar tu mente a ese estado de paz desde el cual Dios puede hablarte, guiarte y abrirte puertas que nunca imaginaste. Doctor Reyes, danos el plan exacto. Alguien que está viendo esto ahora mismo, que tiene deudas, que está sin trabajo, que siente que la abundancia es imposible para él, ¿qué tiene que hacer exactamente comenzando hoy? Le voy a dar un protocolo de 40 días que ha transformado la vida de cientos de personas que lo han aplicado con fe genuina. Día 1 al 7, familiarización. Lee el Salmo 91 completo 3 veces al día, mañana, tarde y noche. No lo declares todavía, solo léelo. Estudia cada versículo. Pregúntate qué significa específicamente para tu situación. Si tienes deudas, ¿cómo aplica este versículo a mis deudas? Si estás sin trabajo, ¿cómo aplica este versículo a mi situación laboral? Construye una conexión personal con cada promesa. Día 8 al 21. Declaración. Ahora sí lo declaras en primera persona y en tiempo presente. Cada mañana durante 20 minutos, antes de revisar tu teléfono, antes de ver las noticias, antes de pensar en tus problemas. Yo habito al abrigo del Altísimo. Y mientras lo declaras, cierra los ojos y visualízate físicamente en ese lugar de protección y provisión. Siéntelo, no lo pienses solamente, siéntelo en tu cuerpo. Y hay un versículo que quiero que enfatices especialmente durante esta fase. El versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Cuando declares este versículo, hazlo con gratitud específica. Di, gracias, Padre, porque tus ángeles están guardando mi camino financiero, están guardando mi camino laboral, están abriendo puertas que yo no puedo ver todavía. Y día 22 al 40, acción guiada. Ahora que tienes paz y claridad, cada día después de declarar el Salmo, pregúntale a Dios una pregunta específica. Padre, ¿qué acción necesito tomar hoy para acercarme a la abundancia que prometiste? Y luego escucha. Puede ser una idea, puede ser una persona a quien llamar, puede ser un paso pequeño pero concreto, y tómalo ese mismo día. Y después de los 40 días, el Salmo 91 se vuelve parte de tu identidad. Ya no lo declaras porque tienes miedo o porque estás en crisis, lo declaras porque es quien eres, porque eres el que habita al abrigo del Altísimo. Y cuando esa verdad se instala en lo más profundo de tu ser, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Gabriel, yo lo he visto en mi propia vida, lo he visto en personas que estaban literalmente en la calle, sin casa, sin dinero, sin esperanza, que aplicaron este protocolo con fe genuina y hoy tienen negocios prósperos, familias restauradas, paz que sobrepasa todo entendimiento. El Salmo 91 no es magia, es una promesa de Dios que se activa cuando tú decides habitarla en lugar de simplemente recitarla. Doctor Reyes, antes de cerrar, si pudieras darle un mensaje a alguien que está en su momento más oscuro ahora mismo, que siente que la abundancia es imposible para ellos, ¿qué les dirías? Les diría que el Salmo 91 fue escrito específicamente para ellos, para el que está en la oscuridad, para el que siente que las deudas lo aplastaran, para el que no ve salida. Porque el Salmo comienza con: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la sombra, Gabriel, la sombra solo existe cuando hay luz. Cuando sientes que estás en la oscuridad más profunda, eso significa que estás justo al borde de la sombra del Altísimo. Solo tienes que dar un paso adentro. Y ese paso se llama fe declarada. Se llama abrir tu boca y decir con convicción: yo habito al abrigo del Altísimo. No voy a habitar, yo habito, presente, ahora, en este momento de crisis, en esta oscuridad, yo habito en su presencia. Y cuando declares eso con fe genuina, Dios honra esa declaración, porque Él mismo lo prometió en los versículos finales: lo saciaré de larga vida. La palabra hebrea sabá
llenar hasta que no pueda recibir más. Eso es lo que Dios quiere para ti, abundancia hasta que no puedas recibir más. Gracias, Dr. Reyes. Esta conversación va a transformar la vida de muchas personas. Que Dios bendiga a cada persona que la escuche. Ahí lo tienen, el Dr. Marcos Reyes, 20 años estudiando el Salmo 91. Y la conclusión más importante que llegó a esa profundidad del conocimiento es esta. No lo recites, habítalo. No lo digas como rutina, decláralo como identidad. No lo uses desde el miedo, actívalo desde la fe. Y hazlo durante 40 días siguiendo el protocolo que el Dr. Reyes compartió hoy. Quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios el versículo del Salmo 91 que más necesitas declarar sobre tu vida en este momento. El versículo que habla directamente a tu situación. Y comparte este video. Hay alguien que necesita escuchar hoy que la abundancia no es para otra gente, es para el que habita al abrigo del Altísimo. Y eso eres tú. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te llene hasta que no puedas recibir más.